Vamos entonces a tener en esta mañana un tiempo muy especial en la palabra que tiene que ver con el libro de Daniel. El libro de Daniel, un libro interesante, del cual les voy a pedir que tengan mucha paciencia, porque vamos a tener un buen tiempo estudiando la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Bueno, vamos entonces a abrir nuestras Biblias. Si quieren pueden tenerlas allí en el libro del profeta Daniel, pero ¿qué tal si oramos y le damos inicio a ese espacio tan especial? ¿Estamos? Bueno. Amado Dios, gracias te damos por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad, Señor. Gracias porque nos tienes aquí reunidos en tu nombre, Señor, pidiendo tu bendición, pidiendo que seas tú guiándonos, acompañándonos, y gracias por esta nueva aventura de fe que vamos a tomar en este libro, Señor, que es un desafío para nosotros. Te ruego en realidad, Señor, que tu palabra entre a nuestro corazón, a nuestra mente y nos transforme, Señor. En realidad no queremos vivir una vida religiosa, sino una vida llena de ti y de tu palabra, Señor. Te suplico que en esa introducción que tenemos seas tú hablando en nuestras vidas, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le he titulado a esta serie de Daniel la soberanía de Dios. Así algo podemos ver en estos capítulos, 12 capítulos vamos a estar viendo, es que Dios es soberano. Si algo vamos a poder estar experimentando a través del estudio del profeta Daniel, es que vamos a experimentar la soberanía de Dios. Y vamos a ver cómo esta esperanza realmente nos va a motivar y nos va a instruir y nos va a enseñar y nos va a dirigir de una manera especial. La soberanía de Dios es algo que queda ahí, una marca en este libro, y eso es algo muy lindo. Entonces, Daniel, siempre tenemos algo, y es que estudiamos de una manera sistemática la Biblia, y lo que hacemos es como entrar en contexto, o sea, cómo llegó este libro a nuestras manos, de qué trata el libro, quién es el autor, y todo esto lo vamos a estar desarrollando en esta mañana. Entonces, Daniel es un libro extremadamente importante. ¿Por qué? Porque debido a las visiones que Daniel registra, vamos a encontrar que hay unas visiones que mostraban en un cumplimiento inmediato, y otro cumplimiento posterior, y otro cumplimiento al final de los tiempos, que todavía no hemos llegado a ello. Lo interesante de Daniel es que nos habla aún hasta el mismo reino de Dios, y nos habla el profeta Daniel que el Mesías por venir también es como un tema que está allí en este libro de una manera especial. Y yo no sé para ustedes, pero cuando uno trata 2500 años, hace 2500 años fue escrito este libro, y encontrar que es tan relevante para nuestros días, a mí personalmente me emociona mucho pensar que algo que fue escrito hace tantos años atrás y puede hablarnos acerca de esos momentos que esperamos aún. Yo no sé si ustedes saben, pero Daniel habla del templo de Dios, y el templo de Dios está por construirse, no se ha construido, fue construido, fue derribado por varias veces, pero el templo de Dios es algo que los judíos esperan que sea nuevamente construido, porque él habla de la abominación desoladora, y para que haya abominación desoladora se requiere que haya templo, y eso es algo que los judíos esperan aún hasta nuestros días. O sea, imagínate, hace 2500 años y esto ser tan vigente para nuestros días. Entonces, ¿quién es el autor? El autor del libro el libro nos identifica al profeta Daniel como el autor. ¿Qué significa Daniel? Daniel significa Dios es mi juez, y encontramos en el capítulo 9, verso 2 y capítulo 10, verso 2, que Daniel
como autor se nombra en primera persona, dice yo Daniel miré atentamente, y luego dice yo Daniel estuve afligido. Ahí es donde está el ayuno de 21 días de Daniel. Pero hay un pasaje que me parece que es muy importante, que nos muestra la autoría del autor, y es en Mateo 24:15, porque es de la misma boca de Jesús que nos dice que el autor del libro es Daniel el profeta. Y dice en Mateo 24:15, por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Dos cosas me llaman la atención de este pasaje y quiero llamar tu atención en este pasaje. Primero, de la boca de Jesús sale que el autor del libro, es el profeta Daniel, número uno. Número dos, esta es una respuesta de Jesús a sus discípulos cuando Jesús anunció el final de los tiempos. Y los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuándo será el fin de tu venida? Y Jesús le responde de esta manera. Quiere decir que para nosotros entender el fin o el final de los tiempos, ¿qué deberíamos estudiar? El profeta Daniel. Muy importante. Entonces nos da tanto la autoría como nos da también esa oportunidad de que vayamos y escudriñemos las escrituras y veamos qué fue lo que dijo Daniel que es tan relevante. Y mira que habla de la abominación desoladora, algo que no ha ocurrido aún, pero va a ocurrir. Entonces, después de ese periodo de entrenamiento que tuvo el profeta Daniel por 3 años, porque lo que narra el libro de Daniel es que Judá, o la nación de Israel, es llevada cautiva por los babilonios, y en ese cautiverio o en esas personas que llevaban cautivas, pues estaba Daniel y estaban también sus 3 amigos, que eran personas también judíos y que eran de la misma tribu. Lo interesante es que todo lo que vamos a estar viendo es cómo Daniel impacta esos gobiernos y esos reinos. Daniel se escribió entonces en el año 535 aproximadamente, pero algo interesante de notar de Daniel es que, y lo que hacían los babilonios, es que cuando llevaban cautivos a los pueblos que ellos conquistaban, se llevaban lo mejor de esos pueblos, y entre ellos estaba Daniel. Entonces Daniel abarca un periodo que va desde el tiempo de los babilonios hasta los medopersas. Y como les digo, no sé si a usted le gusta la historia, ¿sí? Pero a mí personalmente no me gustaba la historia, no me gustaba la geografía, sí me inclinaba más por las matemáticas, por las ciencias de la salud y ciencias naturales y todo esto. Pero en realidad, cuando empecé a estudiar la Biblia, cuando me convertí al Señor, algo que me llamaba la atención es que cuando yo leía algo, yo quería saber en qué parte del mapa estaba localizado, y quería como tener ese mapa mental, que es muy importante, porque luego uno entiende el por qué tanta disputa en el Medio Oriente, tanta disputa con la tierra de Israel. Entonces, vemos que el autor es Daniel, que los destinatarios son judíos cautivos en Babilonia. Ese es el segundo punto. ¿A quién está escribiendo? A esos judíos que estaban cautivos en Babilonia. El año de escritura es el año 536, o sea, estamos hablando del siglo VI antes de Cristo. Y esto es lo importante. Algunos tratan de poner el libro de Daniel en el siglo II antes de Cristo. ¿Saben por qué? Porque es tan exacta la profecía de Daniel que dicen es imposible que este hombre haya conocido los imperios que vendrían antes de que eso sucediera, porque es que está hablando, Daniel nos va a hablar de 500 años de historia. ¿Se pueden ustedes imaginar que a alguien le muestre, que Dios me revele a mí qué va a pasar en 500 años? Pero qué va a pasar en 100 años, en 200, en 300 y hasta los 500 años, y hasta la venida de Cristo y hasta el fin de los tiempos. O sea, no solo le mostró algo de 5 siglos adelante, sino que le mostró el final de los tiempos, que eso es algo que se preguntan muchos. Bueno, ¿cuándo será el final de los tiempos? ¿Qué debemos tener en cuenta antes del final de los tiempos? Y aquellos que nos visitan por primera vez, espero que puedan conectarse, porque
entrar en un estudio como este va a ser algo un poco complicado, y les pido, oren mucho que pueda realmente entregar toda esta información, porque hay mucha información, pero también hay mucha aplicación para nuestros días. Entonces, nosotros realmente sabemos que ese fue el año promedio. Ahora, nosotros quizá no podemos asegurar, y eso es algo que siempre se dice, no se puede asegurar el año exacto donde ocurrieron los hechos, ¿sí? Pero lo que sí podemos saber es que esos hechos ocurrieron, ¿sí? Porque la historia de la humanidad lo refleja, porque la arqueología lo representa, y eso es algo muy especial cuando ustedes estudian la Biblia. Ustedes asegurar su corazón que la Biblia es la palabra de Dios es una bendición tan importante, porque no sé usted, pero si alguna vez usted ha leído algo que le ha parecido como ficción, o quizá cuando usted lee la Biblia y alguien le dice eso es como muy, parece ficción, pues usted puede asegurar su corazón en que la palabra de Dios es real, en que lo que estamos viendo, lo que vemos en la Escritura es real, es porque la misma arqueología lo representa. Me explico. Cuando ustedes escuchan acerca de leyendas de pueblos que existieron, lo que hacen los arqueólogos es ir a esos lugares geográficos más o menos cercanos para poder encontrar algunos de esos vestigios, cosas que están enterradas y demás, que pueden representar y decir, eso que están diciendo sí pasó, sí ocurrió. Cuando ustedes van a la Biblia, es más, se ha dicho que muchos arqueólogos han tomado la Biblia como el mapa para encontrar esos hallazgos, esas arqueología y demás, donde confirman que esos pueblos que la Biblia nos nombra existieron y fueron una realidad. Entonces es lindo cuando la ciencia, la arqueología y la historia nos muestra que la Biblia es la palabra de Dios y que podemos creer en ella. Pero avancemos porque quiero hablarles un poco acerca del contexto histórico del profeta Daniel. Y la historia entonces se desarrolla allí cuando Babilonia lleva cautivo a la nación de Judá, lleva cautivo a la nación de Israel y se convierte en un imperio que llega a abarcar una extensión muy alta, pero era algo que el Señor había dicho. Una de las cosas que el Señor hace antes de un juicio es que Él advierte, como buen padre, Él advierte antes de que esto ocurra. Y lo que hizo el Señor fue enviar a un profeta que se conoció como el profeta llorón. Ahora, ¿por qué a Jeremías se le conoció como el profeta llorón? Y a veces es mal nombrado de esa manera porque es como una burla para él, pero lo que pasaba con el profeta Jeremías es que con mucho dolor, con muchas lágrimas, le decía al pueblo lo que iba a venir. Pero lo que iba a venir llegó desafortunadamente porque el pueblo no quiso atender la voz de Dios. Mira lo que nos dice Jeremías 25:11 y Jeremías 29:10. Y rápidamente quiero enfocarles que Jeremías les dice que la tierra va a ser puesta en ruinas y en espanto. Le está hablando a la nación de Israel y le está diciendo que van a servir al rey de Babilonia. ¿Por cuánto tiempo? 70 años. Era un periodo, el número 7 en la Biblia es un periodo como completo de purificación. Ese tiempo llegó. Luego en 29:10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, o sea, cumplido ese tiempo, yo los voy a visitar y lo que voy a hacer es, los voy a despertar sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. En otras palabras, un profesor de historia bíblica nos decía que en pocas palabras lo que el profeta Jeremías le decía al pueblo es, pueblo de Dios, escuchen, judíos, israelitas, Dios les manda decir, o me adoran a mí o los saco de aquí. Eso es lo que decía Dios, o ustedes me adoran o van a terminar siendo llevados cautivos a otras naciones. Lo tremendo es que en la época de Jeremías, del profeta y demás, el pueblo había caído en una decadencia espiritual tan grande que los gobernantes eran corruptos y que los líderes espirituales parece que eran más corruptos que los mismos gobernantes. De hecho, cuando venían los profetas, lo que esperaba o lo que los reyes hacían era que se sorprendían y miraban a los profetas
o a los líderes espirituales, y le decían, bueno, este hombre ¿qué está diciendo? ¿Y saben qué decían los líderes espirituales? No le pare bolas, no le haga caso, eso que está diciendo, eso no va a ocurrir. O sea que eso fue lo que trajo de alguna manera que ellos terminaran en ese cautiverio. Pero en ese cautiverio iban 4 hombres. Daniel capítulo 1, verso 6. Iban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y dice que eran de los hijos de Judá. ¿De qué tribu era el rey David? De la tribu de Judá, muy bien. Entonces dice que esos eran del linaje de la tribu de Judá, o sea, del linaje real de David. Estos hombres, recuerden lo que hacían los babilonios cuando llegaban e impactaban algunos reinos y tierras y demás, lo que hacían era llevarse a los nobles de esa tierra. Y entre ellos iban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Iban más gente, o sea, iba una cantidad muy grande, pero el texto o el libro de Daniel nos se va a enfocar en Daniel, en Ananías, en Misael y en Azarías. Interesante porque estos jóvenes, sus nombres tienen un significado, pero recibieron nombres caldeos. Y en hebreo y en babilonio tenemos que Daniel es Dios es mi juez y va a ser llamado Belsasar. Lo vamos a encontrar como Belsasar con T, o que significa Bel preserve su vida. Ananías, que significa la gracia de Dios o Jehová ha favorecido, le van a llamar Sadrach, que significa orden de Aku, el dios sumerio de la luna. A Misael, quien es como Dios, le van a llamar Mesac, quien es como Aku. Y a Azarías, Jehová ha ayudado. Y que le van a nombrar Abed-Nego, siervo de Nego, el dios de la sabiduría. Interesante, no sé ustedes, pero pueden ver cómo esos nombres en hebreo tienen un peso tan importante, ¿no? Dios es el que juzga, Dios es mi juez, la gracia de Dios, ¿quién es como Dios? Y Jehová o Yahvé ha ayudado. Y efectivamente, cuando ustedes van al capítulo 3 y al capítulo 6 de Daniel, es lo que encontramos, que la gracia de Dios estuvo con ellos cuando estuvieron en el foso de los leones, que Jehová los ha ayudado, que Dios es su juez cuando acusaron falsamente a Daniel y Dios juzgó que Daniel no había cometido ningún acto contra el rey y a pesar de esto lo habían puesto en el foso de los leones. Entonces es muy interesante cómo esos nombres reflejaban el carácter y la bondad y la ayuda de Dios. Pero todo inicia este libro con algo muy importante y tiene que ver con lo que Jeremías 46 del 1 al 2 nos ha dicho. Pero antes de que lo pongas, quítalo Paulita, bueno, yo creo que ya lo leyeron. Yo no sé ustedes, pero cuando uno le hablan de Carquemis y le hablan de Necao, uno dice, ¿eso está ahí en la Biblia? Pues resulta que esos lugares geográficos aparecen en las Escrituras. Y entonces vamos a leer este pasaje que nos muestra, dice, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones, con respecto a Egipto. O sea, Egipto era la potencia mundial del momento. Y era el que tenía el control de todo lo que tenía que ver con la parte sur del continente, pero también abarcaba donde estaba Israel y abarcaba ya casi la parte norte donde estaba Siria. Ahorita lo vamos a ver en un mapa. Pero es interesante porque vino una palabra de Jeremías contra las naciones, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Eso es lo que toman los historiadores para darnos las fechas. ¿Por qué? Porque los historiadores judíos bíblicos toman efectivamente que cuando eso estaba ocurriendo políticamente, cuando eso estaba pasando, también había un rey que estaba de turno para los judíos. ¿Cuál era el rey de turno en Judá? El rey de turno era el rey Joacim. Cuando ustedes van al libro de los reyes, las crónicas de los reyes y demás, encuentran ahí que Joacim fue un rey tremendo, que no escuchó al profeta, que tomó los rollos del profeta y con una
como con un, bueno, no me acuerdo, como hagan de cuenta como con lo que cortan el papel generalmente, no sé, no, cortaplumas se llama, cortaplumas, como si fuese un bisturí, rasgó el rollo, lo echó a la candela porque no le gustó lo que el profeta le dijo. Y el Señor lo que le dijo en ese momento fue que Israel iba a ser llevada cautivo. Pero yo quiero que tomen en cuenta algo, es que Carquemis, o la batalla de Carquemis se convierte en una batalla muy importante en la historia de la humanidad, porque de ahí los gobiernos iban a cambiar y ahí empieza el gobierno neobabilónico, que abarca o tiene unas extensiones muy amplias y entre ellas toman dominio de lo que era Jerusalén. Esto es algo interesantísimo, pero ¿saben? Lo que queremos ver o lo que vamos a entender es que Nabucodonosor de alguna forma va a hacer unas incursiones hacia Israel, entre ellos va a llevar cautivos a estos jóvenes que acabamos de hablar. Pero lo interesante de todo el asunto es que Nabucodonosor va a ser usado por Dios como instrumento en las manos de Dios para castigar a su pueblo infiel, aun cuando él no se veía así. O sea, lo que va a ocurrir y lo que vamos a ver es que Dios va a utilizar a un hombre llamado Nabucodonosor para disciplinar a su pueblo, porque recuerdan, ¿qué era lo que le decía el profeta Jeremías? Que buscaran de Dios, que realmente escucharan a Dios, o si no iban a ser llevados de ese lugar. Pero ¿saben? Lo interesante es que para Nabucodonosor, quizá él nunca se vio como instrumento en las manos de Dios. Y esto nos enseña algo importante, y es que una persona puede llegar a ser usada por Dios en un momento, en un periodo de la historia, pero el hecho de que sea usado por Dios no significa que sea aprobado por Dios. Nabucodonosor llegó a ser tan usado por Dios, y recuerden, ¿qué estaba haciendo Nabucodonosor? ¿Le trajo bienestar al pueblo o le trajo dolor al pueblo? Le trajo dolor, porque los llevó cautivos, los llevó como si fueran de alguna manera presos políticos, o los llevó como rehenes. Eso es lo que ocurre y trae dolor a ellos, pero era el juicio de Dios sobre un pueblo necio, sobre un pueblo rebelde, sobre un pueblo que le había dado la espalda a Dios. Mira lo que dice Jeremías 25 del 8 al 11, dice algo tremendo. Jeremías 25 del 8 al 11 dice: por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿cómo lo llama? Wow, tremendo que Dios llame siervo a alguien que yo estoy seguro que Nabucodonosor no se consideraba siervo de Dios por todo lo que vemos en su carácter, por todo lo que vemos que dice. Ahora, interesante, porque de Nabucodonosor vamos a encontrar algo, que hace unas declaraciones de Dios y parecieran declaraciones como que si ha creído en Dios, pero no es así. Pero en el capítulo 4, al final del capítulo 4, al parecer, no sabemos, algunos tienen como esa duda, ¿será que nos vamos a encontrar con Nabucodonosor en el cielo? No lo sabemos. Cuando lleguemos a ese capítulo podríamos mirar más al respecto. Dice: y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz del desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿cuánto tiempo? 70 años. Entonces noten que Dios le llama a mi siervo a un hombre que no era judío, era un hombre extraño, era en su corazón, vamos a ver el orgullo de Nabucodonosor, vamos a ver cómo es humillado Nabucodonosor y vamos a ver la declaración de Nabucodonosor hacia Dios. Pero entonces, lo que yo quiero que podamos entender de este contexto histórico es que queda claro que el cautiverio fue consecuencia del pecado de la nación. ¿Cuál fue el pecado de la nación? ¿Cuál fue el pecado de la nación? ¿Cuál es nuestro mayor pecado? Nuestro mayor pecado es rechazar la voz de Dios que nos dice que escuchemos al Hijo de Dios, que escuchemos a Jesús como nuestro Señor,
como nuestro Salvador, que Él es el Hijo amado en el cual el Padre tiene complacencia. Y ¿sabe? El mayor pecado de la nación de Israel fue que no escucharon la palabra de Dios. Y yo creo que si algo podemos ver en nuestros días, es que el pueblo de Dios no está escuchando la voz de Dios. El pueblo de Dios está distraído con la voz de los hombres. Y necesitamos escuchar la palabra de Dios porque, ¿saben? En la palabra de Dios nos marca una ruta, nos marca un norte, nos dice qué va a pasar. Lo tremendo es que usted puede ver las noticias y puede ver la Biblia y dice, ya el Señor lo había dicho. Increíble, usted puede ver las noticias hoy y esto ocurrió 2500 años atrás y puede ver lo que está consignado en Daniel y usted puede decir, impresionante. ¿Sabían ustedes que en la nación de Israel en la nación de Israel tiene un instituto que se llama el Instituto para la Edificación del Templo? ¿Y qué significa eso? Que los judíos están esperando el momento preciso, cuando les den luz verde, y ellos en 3 días pueden levantar una obra tremenda que es el templo de Jerusalén. El templo allí en Jerusalén, el templo especial en el cual ellos van a traer nuevamente sacrificios y una cantidad de asuntos que la ley judía demanda para ellos. Y sabes, ellos están esperando ese momento y ese momento va a llegar. Y nosotros estamos siendo parte de la historia que en el 1948 Israel empezó a ser nación y ese momento un día va a llegar. Pero es tremendo porque lo que vemos es que el pecado de la nación fue no oír las palabras de Dios. Queda claro también que Nabucodonosor no conquistó Israel porque su Dios fuese mayor que el Dios de Israel. Si algo tenían entre las guerras antiguas era que cuando un pueblo vencía a otro, significaba que el Dios de ese pueblo era mayor que el Dios del otro pueblo, porque los habían vencido. Piensen en esto. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Dios salió de la esclavitud de Egipto? ¿Cómo salieron? Dice la Biblia que con mano fuerte. Pero antes de salir, Dios trajo unas 10 plagas a los egipcios. Y en esas 10 plagas, Dios lo que estaba haciendo era poniéndose sobre esas deidades de los egipcios, incluido Faraón. O sea, ellos tenían el Dios para el ganado, el Dios de la agricultura, el Dios de los ríos, el Dios de los mares, y cada uno de esos dioses fueron golpeados por Dios. Y lo que quedó claro fue que el Dios de Israel está por encima de el Dios de Faraón o Marduk para los babilonios. Entonces, no fue el Dios de Nabucodonosor, no fue Marduk el que venció al Dios de los judíos, sino que fue Dios mismo entregando a los judíos en manos de Nabucodonosor. ¿Por qué los entregó en manos de Nabucodonosor? Porque no quisieron escuchar la palabra de Dios, porque no quisieron obedecer al Señor. Entonces queda claro que el tiempo también eran 70 años, no un año más ni un año menos. Y escuchen cuando la Biblia, o tengan mucha atención cuando la Biblia habla de tiempos, porque cuando ustedes ven, por ejemplo, que Jesús iba a resucitar, en las profecías decían que iba a estar Jesús como el profeta Jonás por 3 días. ¿Y a qué día resucitó Jesús? Al tercer día. No fue ni al primero ni al segundo, sino al tercer día, como la Escritura lo decía. Es muy importante las fechas que la Biblia establece. Queda claro también que este gran imperio de los babilonios, que parecía indestructible, cayó por mano de los medopersas, que eso es algo que vamos a ver, que Egipto cayó en mano de los babilonios. Babilonio cayó por los medopersas cayeron por los griegos, y a los griegos cayeron en mano ¿de quién? De los romanos. Vamos a estar hablando de un Alejandro Magno de la historia, muy importante, pero es impresionante cómo la Biblia, todo lo que dice se ha cumplido, y esto nos lleva a tener la confianza que si lo que Dios ha dicho en el pasado se ha cumplido, que nos hace pensar que lo que ha dicho con respecto a los años venideros no se va a cumplir. Queda claro que la historia del mundo está en las manos de Dios. Hermanos, Dios es soberano, Dios está en control, nada se sale del control de Dios. Y recordar esta verdad debe llevarnos de paz. ¿Saben por qué?
Porque nosotros como nación estamos viviendo una época importante. Es más, nosotros como colombianos estamos viviendo una época interesante. Ustedes saben que es primer gobierno, hace 8 días se estableció que es el primer gobierno de izquierda para Colombia, ¿sí? Pero queda claro que Dios está en control, que Dios es soberano. Ahora tienen el turno, tienen la oportunidad de gobernar los que están del lado de la izquierda. Pero ¿sabes? Vamos a ver qué va a ocurrir, vamos a ver si este gobierno realmente va a sacar o va a suplir la esperanza de un pueblo que sufre, de un pueblo que anhela un cambio. Vamos a ver cuál es ese cambio. Pero lo que nosotros debemos entender siempre es que Dios está en control. Mira lo que dice Daniel 2:21. Daniel 2:21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Sabes cuál es el contexto de este pasaje? El contexto de este pasaje es que Nabucodonosor tiene un sueño. ¿Y saben qué hace Nabucodonosor? Nabucodonosor tiene un grupo de consejeros. Y lo que dice es: vengan todos los sabios y los consejeros. Anoche tuve un sueño y necesito que ustedes me digan cuál fue el sueño que yo tuve. Y me tienen que dar la interpretación. Y si no me dan el sueño y la interpretación, yo los voy a matar a todos. Y ahí es cuando Daniel se da cuenta de esto que va a hacer el rey y le pide un tiempo al rey. Y va en oración a Dios y le dice a Dios que él conoce los tiempos. Dios le revela y él está en gratitud a Dios porque él le ha revelado los tiempos. Él muda los tiempos, las edades, quita y pone reyes y da la sabiduría a los sabios y da ciencia a los entendidos. Ahí está Daniel orando. Es una oración de Daniel hacia Dios. Y sabes, eso nos lleva a pensar que Dios conoce absolutamente todo lo que va a pasar, y Él no está fuera de control como nosotros podemos estar fuera de control. Dios es soberano de los tiempos. Mira lo que dice Daniel 4:24 al 25. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Lo que le estaba diciendo Daniel a Nabucodonosor es que él iba a ser humillado, ¿sí? Él se enalteció, pero iba a ser humillado, y que esta humillación venía para que él reconociera al Señor, y que Él le daba el dominio y el reino de los hombres a quien Él quería. En otras palabras, el rey Nabucodonosor, aunque tenía un reino muy grande, un día iba a ser quitado de ese reino. Entonces, debido a esto, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos recordar nuevamente estar confiados en cualquier sea el momento, la adversidad que tengamos, el momento, la incertidumbre que podamos tener por gobiernos humanos de turno. No importa la incertidumbre o no importa el gobierno que esté de turno, nosotros debemos estar confiados porque sabemos que Dios está en control, porque Dios está en su trono. Y eso es algo que te trae esperanza, que te trae consuelo. Pero ¿saben qué pasó con los israelitas? Los israelitas cometieron un error. Y el error de ellos es que cuando ellos fueron cautivos, y es lo que nos pasa a nosotros muchas veces, cuando vivimos situaciones adversas en nuestras vidas como las que ellos vivieron, que fueron llevados cautivos como esclavos, como rehenes, se los llevaron fuera de su ciudad, y en ese momento ellos pensaron que Dios se había quedado allá en Jerusalén, pero que Dios no estaba allí en Babilonia donde ellos habían estado, que como si Dios estuviese maniatado y no pudiese hacer nada por ellos. Pero recuerde, ¿quién fue el que los entregó a esos reinos? Dios mismo. ¿Y por qué los entregó? Porque Dios les hablaba y decía: no queremos que Dios nos hable. Prácticamente eso era. Y Dios los dejó a su libre voluntad. Y entonces lo que hicieron muchos de ellos fue rendirse a los reinos de turno. Pero lo que nos enseñan Daniel y sus 3 amigos es que ellos no se rindieron ni al sistema, no se rindieron
a lo que el rey de turno les ofreció, como fue adorar la estatua y muchas otras cosas. Ellos sabían que Dios no se había quedado en Jerusalén, que Dios los había acompañado. De hecho, si ustedes recuerdan el milagro de Daniel en el foso de los leones y el milagro de los amigos de Daniel en el horno ardiendo de fuego, recuerden que son dos milagros que ocurrieron ¿dónde? En la misma tierra de Babilonia, ¿sí? Entonces es muy importante entender que en ese lugar ocurrieron milagros, que Dios no estaba maniatado, que Dios seguía orando, y por eso Daniel y sus amigos fueron fieles a Dios. Pero el pueblo perdió toda esperanza, el pueblo perdió toda confianza en Dios y se rindieron a esos reyes de turno en su momento. Pero nosotros tenemos que recordar que siempre hay un remanente fiel, que ese remanente no se doblega a la idolatría ni el paganismo, y eso fue lo que hizo Daniel y sus amigos. Y saben qué bueno que si nuestra fe es probada de cualquier manera, nosotros seamos un remanente fiel. Ahora, que tenemos que honrar a nuestro presidente electo, absolutamente. Te guste, no te guste, sea de tu color político o no, debemos orar por nuestros gobernantes. Y la oración que debemos de hacer por nuestro gobernante, la oración mayor que debemos hacer y el énfasis mayor es que este gobernante, que los gobernantes conozcan al Señor, que se arrepientan de su pecado, porque de esa manera vamos a vivir quieta y reposadamente. Es lo que necesitamos como hijos de Dios. Pero no podemos estar confiando en mesíasgos políticos, lo he dicho varias veces. Y saben que ese es un tema que está muy fresco para nosotros y hay una polarización muy grande. Lo que debemos hacer es orar por el gobernante de turno, rogar que el Señor ponga su mano sobre él, rogar que el Señor aún lo utilice como su siervo, así él no lo conozca, así él no reconozca al Señor como su siervo. Pero necesitamos confiar plenamente en Dios y en su palabra, que aún en momentos así el Señor está en control, que Dios tiene el control. Entonces notemos que tenemos el autor, que es Daniel, que algunos piensan que es un homónimo de Daniel y lo colocan en el siglo II, porque dicen es impresionante la exactitud con la que Daniel predijo los gobiernos de turno, que fueron babilonios, medopersas, griegos y romanos y hasta el fin de los tiempos. Entonces tenemos también los destinatarios, que son los judíos cautivos en Babilonia, el año de escritura aproximadamente el siglo VI, 536, y el contexto histórico. ¿Cuál es el contexto histórico del profeta Daniel? Que la nación fue llevada a Babilonia como castigo por su pecado. Eso es lo que podemos decir. Una nación que fue llevada a Babilonia, que fueron sacados de su patria como castigo de su pecado. Y yo no sé ustedes si han visto la historia de pueblos que han tenido gobernantes tiranos y fuertes. De hecho, yo no sé si ustedes sabían, pero la palabra Dios es soberano, que es el título que le he dado a la serie, no sé si saben cuál es el original de la palabra soberano. ¿De dónde viene la palabra que Dios es soberano? O sea, la palabra soberano, ¿de qué palabra viene? Viene de una palabra griega que es la palabra déspotes. ¿Le suena algo? Suena a déspota, ¿verdad? De ahí sale la palabra déspota. Lo interesante de soberano para Dios es que Dios hace lo que quiere, con quien quiere y cuando quiere y como quiere. ¿Y saben por qué? Porque Dios siempre busca lo mejor para nosotros, porque Dios, como buen padre, quiere lo mejor para nosotros. Pero cuando es de un hombre, la palabra déspotes se puede convertir ¿en qué? En un tirano, ¿sí? Pero Dios no es un tirano, Dios es soberano. Y Dios tiene atributos y sus atributos nunca van a ir por encima de otros. Por ejemplo, si es soberano, no puede ser tirano porque entonces no sería un Dios justo. Pero Dios es soberano, Dios es justo, Dios es santo, Dios es verdadero, tiene unas características maravillosas. Y cuando ustedes ven, como le decía, acerca de la historia de naciones, de pueblos que han caído en manos de gobiernos tiranos, ustedes pueden ver que lo que se mueve detrás de esas naciones tiene que ver mucho con idolatría, con adoración
o con brujería, santería y muchas otras cosas, donde el Señor entrega a esos pueblos como a esa adoración. Y viene como consecuencia esta situación difícil para ellos. Entonces, vemos aquí también la división natural de Daniel. Vamos a ver algo interesante, y es que la división natural se divide el profeta Daniel, el libro, en dos, del capítulo 1 al capítulo 6 y del capítulo 7 al capítulo 12. Y algo que hay que tener en cuenta es que cuando usted lea Daniel no lo puede leer cronológicamente, porque llega un momento donde Daniel, por ejemplo en el capítulo 9, en el capítulo 10 dice, estando el rey Nabucodonosor o algo así, tuve yo esta visión. Significa que lo que está haciendo Daniel es contándonos algo allí en el capítulo 10, pero eso ocurrió ¿dónde? Ocurrió acá en el gobierno de Nabucodonosor. Ya Nabucodonosor ha muerto, porque recuerden que porque Daniel tuvo que ver con tres reinos. Primero Nabucodonosor, luego Belsasar con T, que es el nieto de Nabucodonosor, y luego Ciro y el rey Darío, Ciro el Medo y Darío el persa. Entonces, él estuvo ahí cuando estuvieron esos reinos, pero el capítulo nos lleva, y es muy interesante cuando ustedes ven la Biblia, que la lean de esa manera, porque cuando uno la ve cronológicamente, capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y empieza a ver que él habla de otras cosas, usted tiene que devolverse para estar en el contexto, porque si no puede perderse de lo que está diciendo. El lenguaje del libro está escrito en hebreo, está escrito en arameo, que es un lenguaje parecido al hebreo, y luego vuelve al hebreo. El primer capítulo empieza en hebreo, pero luego pasa al arameo del capítulo 2 al capítulo 7, que es un lenguaje muy parecido. Pero quiero que veamos esto que tiene que ver con el tema y el propósito del libro. ¿Cuál es el tema central del libro de Daniel? Lo he dicho. ¿Cómo se llama la serie? ¿Cuál es la soberanía de Dios? Si ustedes pueden ver en el profeta Daniel, hay solo un tema, y ese tema tiene que ver con que Dios es soberano sobre el reino de los hombres, y esto debe estimularnos a tener una confianza en Dios, que Dios tiene control sobre todo lo que ocurra, sin importar cuán poderosa sea una nación, sin importar cuán indestructible parezca una nación. Todas las naciones un día van a desaparecer, todos estos imperios, todas estas potencias. ¿Saben qué va a pasar con el gobierno, con la potencia mundial de China, de Rusia, de Estados Unidos? ¿Sí? Van a pasar a la historia, y todos van a concluir, todos van a desaparecer con toda su gloria, y van a desembocar en el reino eterno del Mesías, donde los entendidos resplandecerán. Miren cómo termina Daniel en el capítulo 2. Este pasaje me parece espectacular. Entonces el tema es la soberanía de Dios. No deberíamos comernos las uñas con lo que va a pasar. Ustedes saben que hay mucha gente que está temerosa con lo que va a suceder, ¿o no? ¿Sí o no? Pero nosotros debemos tener nuestra confianza en el Señor, más que atender a las noticias. Todo lo que están diciendo es recordar, y aunque eso ocurra, y hay movimientos y cosas económicas que empiezan a influenciar con todo lo que está pasando políticamente, pues de alguna manera genera como ese temor, esa desconfianza, pero siempre recordemos que el Señor nos ha dicho que Él nos va a cuidar, que Él nos va a proteger, pero también nos ha dicho que esas cosas van a venir. Estamos viendo algo muy particular a nivel mundial. ¿Saben qué está ocurriendo a nivel mundial? A nivel mundial está ocurriendo una sola cosa. Si podríamos definirlo, es como que todo se está pavimentando, todo se está colocando en orden para la venida, no del Mesías que la gente quiere, sino para la venida del anticristo. Y eso está en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 y 5, o capítulo 5 y 2 de Tesalonicenses. Entonces tengamos en cuenta esto. Dice, los entendidos. Cuando nosotros entendemos las Escrituras, ¿sí?, vamos a resplandecer como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿No les parece
espectacular promesa para nosotros? Que nosotros podamos enseñar de la justicia de Dios, no de lo que a mí me parece justo o injusto. Porque si hablamos de lo que a ti te parece justo, quizá a mí no me parece justo. ¿Y qué vamos a terminar? Vamos a terminar divididos, como está dividido el mundo, como está polarizado. Porque lo que le parece justo a unos, no le parece justo a otros. Pero en verdad, ¿quién tiene la razón? Dios tiene la razón. La justicia verdadera viene ¿de quién? De Dios. Dios es justo. ¿Y cómo tú puedes definir un acto justo o injusto? ¿Por lo que te parece? ¿Por lo que te gusta? ¿Qué pasaría? ¿Qué pensarían ustedes con todo lo que está pasando y hacia dónde apunta el mundo? ¿Qué pasaría si ahorita viene la legalización de drogas y de otras cosas? ¿Eso les parece justo? Algunos dirán, no, eso me parece injusto. Pero a los que la fuman y los que les gusta, ¿qué van a decir? Eso es lo más justo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a la Biblia. ¿Qué es lo que debe pasar? ¿Qué es lo que debe ocurrir? Y recuerden que la justicia del hombre, la mejor forma en que yo lo puedo definir es como una cobija, como una sábana en la cual tú cuando tienes frío te arropas, pero queda una parte de tu cuerpo recibiendo frío. Te arropas la cabeza y los pies sienten ese frío. Y así la justicia del hombre es incompleta. La justicia de Dios es veraz, es completa, es perfecta. No hay error, no hay mancha. Aunque a veces nos puede parecer dura o injusta, pero es perfecta. Entonces tengamos en cuenta que la victoria final del pueblo de Dios, o la victoria final es del pueblo de Dios, porque estamos en las manos de aquel que tiene el control y el poder en sus manos. Hermanos, recordemos, Dios es soberano. Dios es soberano y está por encima de los reinos, sea el que se sea. Propósito. ¿Cuál es el propósito del libro? El libro de Daniel tiene como propósito ofrecer consuelo, estímulo y esperanza a todas las generaciones futuras del pueblo de Dios. Consuelo, ¿por qué? Yo les pregunto, ¿han vivido algunos cristianos en épocas donde han tenido gobernantes tiranos? Pregúntenle a Pablo. Pablo vivió en la época del emperador romano, ¿sí? Y aún así, Pablo es el que dice que nosotros debemos orar ¿por quiénes? Por nuestros gobernantes y por los que están en eminencia. Jesús mismo vivió en momentos en la época donde estaba el imperio romano en su esplendor, ¿sí? Preguntémosle a Daniel. Entonces trae consuelo. Si para algunos lo que está pasando es motivo de estar afligidos, tristes, piensen ustedes les decía que hace unos días estuve visitando hermanos que viven en Cuba. ¿Y saben cuál es la confianza de aquellos cristianos que están en Cuba? Que aman al Señor. Ellos, su confianza, su mirada no está en el rey de turno, sino que está en ¿quién? En el Señor. Y sabes, si alguno puede ver en ellos, es el gozo que tienen de que el Señor es su fortaleza, de que el Señor los sustenta, de que el Señor los cuida a pesar de la situación difícil que tienen. Entonces, el libro de Daniel trae consuelo a nuestras vidas, que podemos vivir en medio de gobiernos humanos que nos parezcan injustos o no, pero el Señor está en control. Estímulo, también nos estimula a ser obedientes al Señor y trae esperanza a las generaciones futuras. ¿Qué más nos dice Daniel 11:32? Esto me parece espectacular, porque dice que más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y ¿qué? Actuará. Y la palabra conocer es conocer por experiencia. No hay nada más espectacular cuando tú puedes conocer a Dios como tu sanador, porque has pasado por una enfermedad de muerte y el Señor ha puesto su mano sobre tu vida. No hay nada más espectacular cuando tú conoces a Dios como tu proveedor, cuando has tenido momentos difíciles económicos y el Señor ha estado ahí para ti, se ha manifestado de una manera especial. Conocer a Dios como tu protector, como tu proveedor, como tu sanador, como tu guía, como tu auxilio. Y el pueblo que conoce a Dios se esforzará. ¿Y qué más haremos? Actuaremos. Necesitamos esforzarnos. No podemos dormir en los laureles. Necesitamos conocer al Señor. Necesitamos esforzarnos y actuar. Y la mejor forma de conocerlo, decía
Decía Bernarda ayer que me encantaba la palabra para las mujeres porque no es nada nuevo, ¿sí? Y es para llenarnos de Dios necesitamos su palabra, necesitamos la guía del Espíritu Santo, necesitamos orar a solas con Dios, pero también ir con otros que aman a Dios y orar con ellos. Es la manera en que podemos ser llenos del Señor. Entonces, el elemento que hace la diferencia entre una piedad vigorosa y activa y una débil y endeble y mediocre es el conocimiento experimental que tenemos de Dios. ¿Sabes? En la época de los jueces encontramos una generación débil, una generación endeble y mediocre. Y eso es lo que dice Jueces capítulo 2, verso 10. Se levantó una generación que no conocía a Dios. Y nosotros tenemos que darle a esta generación que viene, a nuestros hijos, cuando Dios haga algo en su casa, en su familia, algo por lo cual usted estaba orando, manifieste eso que Dios hizo con su familia, porque eso es lo que hace que la generación que sigue sea una generación fuerte, sea una generación que confíe en el Señor. Yo conozco a Dios como consolador, como sanador, como mi proveedor. Y recuerden ustedes también que en el libro de Hebreos, que lo terminamos de ver hace unos meses atrás, nos habló algo. ¿Cómo hizo Moisés para sostenerse firme ante todo lo que tenía sobre sus hombros? ¿Sí? Dice que él se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo hacemos nosotros para sostenernos en medio de un mundo hostil, difícil? Si no es la pandemia, es la violencia; si no es la violencia, es la injusticia; si no es la injusticia, es la división que existe, la necesidad y tantas otras cosas. Pues la única forma es que podemos sostenernos como viendo al invisible. La única forma de permanecer fieles a Dios en medio de ideologías, de paganismo de nuestra generación, es conociendo a Dios como Daniel y conociendo a Dios como los amigos de Daniel lo conocieron. Y lo que se viene para nuestro mundo es tremendo, hermanos. Este tema de la ideología es algo, es parte de la agenda de los gobiernos de turno. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y escuchaba una entrevista a quien va a ser nuestra vicepresidente. Le preguntaron, ¿ya el presidente le asignó las tareas? Las tareas del vicepresidente son las que el presidente le asignan. Y ella respondió que sí, que ya tenía su agenda y que lo primero que iban a crear era el Ministerio de la Igualdad. Y los que quieran saber qué es el Ministerio de la Igualdad, pregunten o vayan a Argentina, que allí hay un Ministerio de la Igualdad. ¿Saben qué reclaman en Argentina? Las mujeres reclaman en Argentina que por culpa del patriarcado, ellas no eligieron menstruar. Entonces que el gobierno tiene que darle todo lo que necesitan para ese ciclo de sus vidas, ¿sí? Porque ellas no eligieron tener esto, que eso es culpa del patriarcado. Y un ministerio de igualdad es todo lo que tiene que ver con el LGTBI, y tenemos que orar por eso, tenemos que orar que el Señor cambie esa agenda que viene y que cada vez está llenando nuestros hogares, está llegando a todas las esferas. Yo no sé usted cómo se siente con esta agenda, y volvemos al punto, no odiamos a esas personas. Oramos que el Señor los traiga al conocimiento de su verdad. Oramos que el Señor los traiga al arrepentimiento, porque es un pecado por el cual conocemos que Sodoma y Gomorra fue destruido. Pero entonces decía el Ministerio de la Igualdad y hablaba del LGTBI, habló 5 puntos, de las negritudes, de los indígenas, de la igualdad, de igualdad de sexo también, de estos grupos minoritarios, y al final habló de la pobreza. O sea, en la agenda realmente está esta parte al final. Y muchos de los impuestos, muchos de la ayuda va a ir hacia este tipo de cosas, impulsando leyes que van en contra de Dios mismo. Esto no va en contra de Hernando, de que no me guste o me guste, esto le está dando la espalda a Dios. Si nosotros no podemos distinguir quién es hombre porque nació hombre y quién es mujer porque nació mujer, y ese tema del lenguaje, me decía alguien ayer, un familiar que vive en Argentina o que es argentino y está casado con
con una colombiana, me decía este argentino, me decía, es tremendo porque no podemos hablar, sino que tenemos que hablar de ellas, o sea, este lenguaje inclusivo nos tiene locos. Y es algo tremendo, que está viniendo como una agenda y tenemos que orar al Señor, que hay cosas más relevantes e importantes. ¿Qué dice Levítico 18:26? Porque nunca ha sido fácil para el pueblo de Dios ser fiel, pero dice el Señor, guardad pues vosotros mis estatutos, mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Este es el mandamiento de Dios para nosotros. No importa lo que el sistema, hacia dónde va el sistema de este mundo, nosotros tenemos que ir, nosotros somos contraculturales, contra la corriente, ¿sí? En cuanto a estas ideologías, en cuanto a estos paganismo reinante de nuestra generación. Y eso fue lo que hicieron Daniel y sus amigos. Pero sabes, gracias a estos 4 hombres que decidieron vivir para la gloria de Dios, causaron un impacto profundo en el imperio babilonio y en el imperio medo-persa. Y es maravilloso ver lo que ocurrió. Por último, quiero que veamos las razones para estudiar el libro de Daniel. Miren, hemos visto el autor, Daniel, el profeta, según lo que dijo Jesús en Mateo 24. Destinatarios judíos cautivos, o sea, trae consuelo, esperanza para ellos, pero consuelo y esperanza para las generaciones futuras, aún para la nuestra. El año de escritura para saber que Daniel habló 500 años antes de que todo esto ocurriera, pero también de lo que va a ocurrir al final de los tiempos. El contexto histórico, ¿por qué fue llevado cautivo Jerusalén? ¿Por qué fue llevado cautivo Judá hacia Babilonia? Por su pecado, no escucharon a Dios. La división natural, los primeros 6 capítulos, vamos a ver a Daniel y a sus amigos del capítulo 7 al 12, ciertas visiones y algunas visiones del final de los tiempos. El lenguaje del libro está entre hebreo y ¿qué? Arameo, tiene mucha parte de arameo. Y el tema y propósito del libro, ¿cuál es el tema central de este libro? La soberanía de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios está por encima de los gobernantes de turno. Dios sigue en su trono, hermanos. Y el propósito del libro es traer consuelo, esperanza para cada uno de nosotros. Razones para estudiar el libro de Daniel. Quiero decirles 3 razones importantísimas y con esto terminamos. Primera razón, es un libro inspirado por Dios. El hecho de que esté dentro del canon nos lleva a que debemos estudiarlo. En algunas iglesias es sobrevalorada la profecía y en otras iglesias es menospreciada la profecía. ¿Qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? Estimarla como tal, ¿sí? No la sobrevaloramos o dimensionamos, hacemos, ¿sí? Un sobreénfasis, pero un énfasis claro y perfecto es bueno, en balance de estudiar la profecía. Número 2, Daniel es un buen modelo a imitar. Es un prototipo de hombre piadoso en medio de un mundo pagano. ¿Saben qué es lo lindo de Daniel? Que Daniel nos enseña a todos los que estamos aquí, a todas las generaciones presentes y por venir, que vale la pena honrar a Dios. Porque Daniel no fue un místico, sino un hombre de estado, un jefe administrativo del palacio real en una nación muy poderosa y corrupta a todos los niveles, pero aún ahí mantuvo su integridad. Muchas veces pensamos que si viviéramos en otras circunstancias o en otras, seríamos más fieles a Dios. Hay personas que piensan, por ejemplo, el soltero dice, si yo estuviera casado podría honrar mejor al Señor. Pero el casado, ¿qué dice? No dice que si estuviera separado, no dice, me acuerdo cuando yo estaba soltero, ¿sí? No van a irse para el otro lado. Pero ¿qué dice el empleado? El empleado dice, si yo fuera independiente, podría utilizar bien mi tiempo y así serviría a Dios. Pero ¿qué dice el independiente? ¿Cuánto me gustaría ser empleado para así saber que tengo ahí ese dinerito y poder servir a Dios de otra manera? Pensamos a veces que el prado del vecino es más verde, pero el libro de Daniel nos dice realmente que todo esto serían excusas delante de Dios, porque Daniel fue un hombre que se sometió, pero que fue un ejemplo, pero que no se rindió al sistema pagano, idólatra, inmoral. Recuerden, los amigos de Daniel
¿Por qué los amigos de Daniel fueron echados al horno de fuego? Porque no se inclinaron a una estatua que Nabucodonosor levantó, así de sencillo. Entonces este libro prueba que la verdadera espiritualidad nunca ha dependido de que las cosas sean fáciles. Muchas veces pensamos que seríamos buenos cristianos si no tuviéramos las situaciones difíciles que enfrentamos en la vida. Yo sería un buen cristiano si todo está solucionado, si tengo mi esposa, si tengo mis hijos, si tengo el carro, si tengo la casa, si tengo el dinero. Yo sería buen cristiano. Pero ¿cómo puedo ser buen cristiano, pastor? Si vea el problema que tengo con mi esposo, vea el problema que tengo con mi esposa, mis hijos, pasa esto, el tema económico. Simplemente son excusas. El problema de salud. Ustedes saben, les he dicho, en el 2018 mi esposa recibió esta noticia de cáncer en su vida. Y aquí estamos y hemos sido fieles y seguiremos siendo fieles al Señor. No son las buenas circunstancias. Ahora, hermoso que tengamos buenas circunstancias en la vida, maravilloso. Mientras el mar de su vida esté en reposo, disfrute el viaje con Dios. Pero la verdadera espiritualidad no depende de que las cosas sean fáciles. Con esto quiero ver y quiero terminar porque este pasaje creo que nos habla de algo muy especial. Ezequiel 14, 12 al 14. Y quiero que presten atención a este pasaje. Miren lo que dice el profeta Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente. O sea, ¿qué significa esto? O sea, cometiendo pecado, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones. ¿Quiénes? Noé, Daniel y Job. Pregunta: ¿Noé la tuvo fácil? Se burlaron de él. 120 años predicando y se burlaron de él. Venía un juicio y le decían: ¿cuál juicio? Si nunca ha llovido. Usted parece loco haciendo un arca cuando nunca ha llovido. Pero la lluvia vino y abnegó a toda la tierra. Tremendo, no la tuvo fácil. ¿Cuántos se salvaron? 8 personas, incluido Noé, de una cantidad notable. Pregunta: ¿Job la tuvo fácil? Increíble. Pero Job, el capítulo 1 nos muestra un carácter impresionante. Igual Daniel. Muchachos que hoy se quejan de la edad que tengan: estoy aburrido, no tengo nada que hacer, papá, estoy aburrido, no tengo nada que hacer. A Daniel sí que tuvo razones para estar aburrido. Un día estaba jugando con sus amigos y cayó una invasión y se los llevaron como rehenes. ¿Y no les parece a ustedes que eso sí es estar aburrido? Bacano cuando no a otro país de viaje, pero ir a otro país como un rehén, eso es tremendo. Pero lo lindo de Daniel es que fue fiel en todas las épocas de su vida, desde los 15 años aproximadamente hasta los 85 años de edad, que lo vemos allí hasta su muerte. No sabemos cómo murió, pero sabemos que fue un hombre fiel en todo el tiempo. Y por último, vemos que Daniel es un modelo para todos los creyentes en todas las edades y en todas las épocas. ¿Sí? Las razones para estudiar el libro de Daniel: un libro inspirado por Dios, un buen modelo para imitar y un buen modelo para todos, para los que tienen 30 años, 40 años, 80 años. Tenemos aquí un modelo a imitar especial, quien fue llevado cautivo. Entonces, lo interesante es que cuando el profeta dijo esto de Daniel, Ezequiel dijo esto de Daniel, se cree que Daniel tenía 30 años. Y la pregunta es, para nosotros, si nosotros hubiésemos estado en Babilonia en aquel tiempo, ¿Dios hubiese mencionado nuestro nombre? Eso es algo para preguntarnos, ¿sí? Cuando el profeta Ezequiel dijo esto de Noé, de Job y de Daniel, Daniel estaba vivo. Y si Dios tuviera algo que decir de nosotros, ¿diría esa fidelidad de este hombre? Y eso es algo que deberíamos de preguntarnos. Entonces, recuerden que necesitamos ser fieles al Señor. Y con esto vemos estas 8 razones o estas 8 puntos, ¿no?, de esta introducción. Un profeta que es el autor, que
que le escriba a aquellos que están ahí en cautiverio, que nos da un año de escritura, que nos dice un contexto, el por qué fueron llevados a ese lugar. Tenemos la división, cómo se divide el libro, el lenguaje también, que es importante para saber que hay hebreo, arameo también, y el tema del libro es la soberanía de Dios. El propósito, darnos consuelo a nosotros, ánimo y razones para estudiar el libro de Daniel. Está en el canon de la Biblia, hay que estudiarlo. Daniel es un modelo de hombre, de un joven, de un hombre de Dios, y también es un modelo para todas las generaciones, para todos los creyentes en todas las épocas y en todas las edades. Amén. Señor, gracias te damos. Emprendemos este viaje con este libro que nos va a presentar muchos desafíos, pero que va a ser una gran bendición para todos nosotros, Señor. Gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos, gracias por desafiarnos también, Señor. Tú nos estás desafiando a ser creyentes fieles a ti, sin importar los gobiernos que estén en el turno que estén, Señor. Tú eres soberano, tú eres Dios, y ayúdanos a tener la confianza en ti. Nuestra esperanza debe estar en ti y no en los hombres, Señor. Te damos gracias aún en esta hora por nuestros gobernantes, Señor. Tenemos un gobierno saliente que quizá, Señor, no cumplió las expectativas, y simplemente, Dios, te pedimos que sigas teniendo misericordia de esta nación. Y oramos por el gobierno entrante, Señor. Clamamos, Dios, que parte de la agenda que tenga que ver con la muerte, con la destrucción, con las ideologías, Señor, que van en contra de ti, Señor. Por favor, coloca hombres, consejeros, buenos consejeros, Señor, que les hablen de ti, de tu palabra, para que ellos conozcan de ti, para que ellos se arrepientan, para que ellos tengan temor reverente de ti, Señor. Oramos por nuestros gobernantes, oramos por nuestros líderes espirituales, oramos por la confusión de nuestro país, y oramos, Señor, que en medio de tanto caos, conflicto y confusión y división, tú nos ayudes a mirarte a ti y a recordar que nuestra esperanza no está en el dinero que tenemos en el banco, o en lo que podremos conseguir, o lo que no tenemos y quisiéramos tener, sino que nuestra esperanza está en ti, que eres el Dios de las edades, de los siglos. Eres el Dios soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Gracias por esta mañana, y ayúdanos a ver tu palabra, Señor, con ojos espirituales, a comprenderla y a vivirla, Señor, y que no nos rindamos a este mundo, al sistema que este mundo ofrece, porque es un sistema pagano, un sistema idólatra que va en contra de ti, Padre. Ayúdanos a ser fieles y que podamos ser sal y luz en cualquier lugar donde nos encontremos, que podamos hablar de ti con denuedo y sin temor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, creo que es una gran bendición. Iniciar un libro tiene sus desafíos. La parte histórica es bien tremendo, pero bueno, el Señor va a ayudarnos. Y entonces en esta mañana queremos tomar un tiempito muy pequeño, si quieren pueden estirarse un segundito, porque queremos traer algo especial para honrar a los papás, ¿sí? Algo que como iglesia se ha preparado, el Ministerio de Niños ha preparado para honrarles. Entonces me gustaría que pudiesen quedarse ahí sentaditos, estirarse un poquitico y que podamos tener ese espacio. Bueno, queremos darle una felicitación muy grande a todos los papitos que desafortunadamente se ha corrido esa fecha pues normal del mes, pero no queremos dejar pasar en blanco este día que es tan especial, y ustedes son dignos de este honor por ser esa cabeza sacerdotal en sus casas, esos papitos que están guiando a sus hijos en la palabra del Señor. Y me gustaría orar por ustedes, papás, y por mi esposo. Padre, gracias te damos en esta mañana por la bendición, Señor, que tenemos aquí en Capilla Fidelidad, Señor, con estos hombres que son cabeza de hogar, que son sacerdotes de su casa y que tienen hijos. Gracias, Padre Santo, por la función que cada uno de ellos hace en sus hogares.
Gracias, Señor, porque les das la sabiduría para guiar a sus hijos y te pido, Señor, que sigas dándola a cada uno de ellos, llenándolos de tu espíritu, para guiar, Señor, cada día esta generación hacia tu voluntad, Señor, a mirarte a ti, Padre Santo. Gracias por mi esposo, por ser ese papá ejemplar. Gracias por ser ese papá espiritual también aquí en la iglesia para todos y lo bendecimos también a él en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, los niños tienen algo especial para ustedes que han preparado con mucho amor y quisiera pedir a algunos hombres que me ayuden a despejar un poquito aquí la tarima, que ellos van a hacer algo y ya los pueden llamar. Asustan los monstruos ni la oscuridad, porque tengo a mi papá. Y aunque no sea exactamente Superman, papi me defenderá. Él me enseña a jugar, a reír y soñar. Siempre a mi lado está. Y aunque el viento sople más de lo normal, no me importa. No me importa. Tengo a mi papá. Asustan los monstruos ni la oscuridad, porque tengo a mi papá. Y aunque no sea exactamente Superman, papi me defenderá. Él me enseña a jugar, a reír y soñar. Siempre a mi lado está. Y aunque el viento sople más de lo normal, no me importa. No me importa. Tengo a mi papá. Sople más de lo normal, no me importa. No me importa. Tengo a mi papá. Ajá, los niños le quieren decir feliz día. Papá. Feliz día del padre. Sí, ahora Alison, ven, Alison, acércate. Ajá, ahora Alison y Abigail le van a decir el versículo que se aprendieron el día de hoy. Ajá, el hijo. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Todo. Proverbios. Proverbios 10:1. Súper, qué lindo. Vayan donde sus papitos, vayan y le llevan lo que hicieron para sus papitos. Bueno, feliz día a todos los papás, esperamos que pasen un lindo tiempo y vamos a despedirnos en esta mañana recordando que tenemos el mejor Padre de todos, nuestro Padre Celestial. Claro que sí, claro que sí.
¿Podríamos ponernos en pie para orar juntos? Acaban de hacer una petición de oración muy especial y es que nuestro hermano Edison no sabía, se lastimó un pie, se alcanzó a quebrar, se cayó de un segundo piso, Dios mío, y se lastimó un pie. ¿Qué tal si oramos por él y pedimos la bendición del Señor que ya lo ha cuidado y lo siga cuidando? Amén. Y quizás nos está viendo por internet, hermano Edison, te amamos y te deseamos un feliz Día del Padre y que el Señor te sane también. Padre, gracias te damos en esta hora, te bendecimos, Señor. Gracias por haber protegido a nuestro hermano Edison, Señor. Gracias por haberlo cuidado. Gracias por haberlo protegido, Señor, de algo mayor. Y rogamos, Señor, que le permitas una sanidad milagrosa, Señor. Hoy nos unimos como iglesia y te pedimos, Señor, que bendigas a nuestro hermano, que lo sanes, que lo protejas y lo bendigas, Señor. Hoy nos unimos como iglesia clamando por esta necesidad puntual, por esa situación, pero con gratitud también, Señor, por la vida de nuestro hermano. Señor, y gracias por cada uno de los papitos que están acá, de las familias. Rogamos, Señor, que sigas bendiciéndonos y, Padre, en realidad que llevemos en nuestro corazón honrarte a ti con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, Señor, aún con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, poder ser fieles a ti, a tu obra, Señor. Gracias por todo tu amor y tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerden, si han guardado sus diezmos ofrendas, pueden depositarlo en el